Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Qué bueno es saber que está ahí reunido en su casa, con su familia, para ser juntamente edificados. Para mí es un placer poder saludarle desde este lugar, porque sé que el Señor estará hablando a nuestra vida, estaremos nutriéndonos, estaremos, hermanos, recibiendo de la palabra del Señor, que nos alienta, que nos refresca, que nos lleva a esa ejecución gloriosa. Así que qué bueno es poder saludarle. En esta hora estaremos aprendiendo acerca de la madurez espiritual. Creo firmemente que es uno de los temas de los cuales nunca dejaremos de aprender, porque cada vez el Señor se manifiesta y lo hace de una forma más profunda. Y creo que el Espíritu Santo estará hablando a nuestras vidas aspectos importantes para que nosotros seamos sabios, entendidos, seamos expertos y que nos pongamos en esa armonía con los mandatos del Señor. Amén. Así que estaremos aprendiendo sobre la madurez espiritual con el claro entendimiento que de nuestra vida espiritual se deriva todo lo demás, todo lo externo. Todo lo que nosotros podemos hacer en nuestro entorno está afectado o influenciado por nuestra condición espiritual. Y vamos a empezar en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Yo estaré leyendo la Reina Valera, así que por favor acompáñenme a leer esta porción de la Escritura. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Notemos acá que nos habla acerca de dos clases de alimento. Nos menciona la leche y nos menciona el alimento sólido. Pero también nos hace la aclaración de que la leche es para los niños, pero el alimento sólido ya es para los maduros. Hay una diferencia. Dos clases de alimento que son importantes, por supuesto que sí, pero son para personas diferentes. Y recordemos que cuando nosotros somos alimentados, de lo que nosotros recibimos es justamente lo que nosotros tenemos para dar. Amén. Y la situación aquí o el problema aquí no es la leche, porque la Escritura también nos dice que anhelemos la leche espiritual no adulterada, dice, como niños recién nacidos. Entonces, en esta porción que leímos, el problema no es la leche. La leche es parte del alimento que recibimos cuando nos convertimos, ¿verdad? Igual podríamos decir, no hay ningún problema con ser niño, porque es parte del crecimiento. El problema radica en que debiendo de ser ya maduros, vemos acá personas que tenían un estilo de vida inmaduro, ¿verdad? O un estilo de vida infantil. Eran niños. Amén. Y vemos entonces cómo se nos describe esa clase de personas que debiendo de ser ya maestros, aún tenían necesidad de leche.
Cuando nosotros estamos continuamente recibiendo la revelación, cuando somos amonestados por la palabra del Señor, cuando estamos siendo, hermanos, nutridos, cuando estamos siendo corregidos, cuando estamos siendo edificados, pero hacemos a un lado esa palabra que viene a nosotros, entonces en realidad lo que estamos haciendo a un lado es el alimento sólido. Estamos haciendo a un lado ese alimento que nos va a nutrir y estamos diciendo, mejor me voy a quedar tomando leche. Y la situación aquí no es que nos negamos al pastor, a los asistentes, a los discipuladores o a algún ministro, sino que estamos diciéndole al Señor, eso está bueno, este alimento se ve delicioso, pero no lo quiero. Mejor me voy a quedar con la leche, no entendiendo que es el alimento sólido, el cual viene del Señor, el cual es la palabra revelada del Señor que nos va a llevar a ese crecimiento espiritual y por lo tanto a la madurez. Cuando nosotros menospreciamos la palabra del Señor es cuando nosotros nos quedamos viviendo el mismo estilo de vida que hemos tenido por mucho tiempo, sin avanzar, sin crecer, sin desarrollarnos, sin ejercitarnos. Entonces nos volvemos personas inmaduras, porque nos quedamos estancados a lo mejor en una etapa, a lo mejor y en un proceso. He conocido personas que a pesar de que pasan los años, nunca pasan el mismo proceso. Y por lo tanto siempre están oyendo las mismas correcciones. Lo mismo que corrigieron o que nos corrigieron hace 5 años es el mismo problema que todavía evidenciamos, haciéndonos inexpertos en la palabra del Señor. Porque ya deberíamos de estar siendo corregidos, por supuesto, en otras cosas que se van revelando, ¿verdad? No en lo mismo de hace mucho tiempo atrás. Haciéndonos personas no entendidas. Y en este pasaje hay algo que a mí me llama mucho la atención en Hebreos 5, en el versículo 11. Si usted se percató, yo sé que también lo notó. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esas palabras me llamaron mucho la atención. Os habéis hecho. ¿Qué significa eso, verdad? Dice que, es decir, ustedes se hicieron tardos para oír. ¿Qué quiere decir? Que ahí hubo una determinación personal, que hubo una práctica constante, una ejecución constante hasta que llegaron a ser tardos para oír. De igual manera pasa muchas veces con la iglesia, ¿verdad? Nos hacemos tardos en crecer, no que la palabra del Señor no traiga ese crecimiento, por supuesto que sí, pero somos nosotros los que nos hacemos tardos. Cuando yo no ejecuto, cuando no pongo en práctica inmediatamente la palabra del Señor, entonces lo que estoy haciendo es haciéndome tarda para oír. Nos hacemos tardos para oír. Por ejemplo, ¿cómo se hace una persona irresponsable? Podríamos decir, con pequeñas acciones, podría ser de impuntualidad, con pequeñas acciones, de verdad. A lo mejor le encomendaron algo, no lo hizo, se justificó y no pasó nada. Perfecto. Luego, la siguiente vez le vuelven a encargar algo, se volvió a justificar por X razón. Ok, no hay problema, no pasa nada, se justificó y sigue con su vida. Pero cuando vuelve la tercera vez, a lo mejor le hicieron algún pedido en su negocio para tal fecha
y tal vez lo entregó 1 o 2 semanas después, justificado, ¿verdad? Se justificó con la persona. A lo mejor la persona le dijo, mire, no se preocupe, todos cometemos errores, somos humanos, y la persona bien contenta porque se justificó. Lo que la otra persona no sabe es que este hermano o esta hermana, esta persona, ¿verdad?, que ya es conocedora del Señor, ha estado desarrollando en sí misma la irresponsabilidad, ha estado desarrollando la impuntualidad y ya va teniendo un récord de sus acciones, de sus malas acciones. Entonces esta persona se está haciendo irresponsable con acciones pequeñas que parecen insignificantes, pero que van quedando mal. Entonces, cuando esta persona se da cuenta, pues ya es una persona muy experta en ser irresponsable. De la misma forma pasa cuando nosotros nos ejercitamos en acciones correctas. ¿Cómo me hago una persona responsable? ¿Cómo reacciono? Y digo, escuché a una persona decir, bueno, me di cuenta que estaba fallando en esto. Y me di cuenta que había perdido credibilidad. Ya nadie confiaba en mí. Entonces reaccioné y empecé a trabajar en mí con esas acciones pequeñas, ¿verdad?, de puntualidad. Me delegaron algo, entonces voy a ser responsable. Me pidieron esto y que lo hiciera de esta y esta forma, entonces lo voy a hacer así, porque necesito volverme una persona confiable. Y aquí nosotros vemos que estas personas se hicieron tardas para oír. Pero nosotros, hermanos, hagámonos esas personas preparadas, dispuestas, esas personas capaces de poder desempeñar, esas personas confiables, esas personas comprometidas. Esas personas a las que se les puede delegar algo en el reino de Dios, que muestran esa madurez porque han crecido, porque se han llegado a ejercitar sus sentidos de una manera tangible, de una manera visible, porque la madurez espiritual en nuestra vida es algo que es palpable. La madurez espiritual no solamente tiene que ver con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresarnos. Probablemente habemos algunos que ya no sabemos todas las reformas, ¿verdad? No sabemos los adiestramientos, los libros, los manuales. Pero la madurez espiritual es evidenciada en nuestro estilo de vida, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestras responsabilidades, con lo que se nos delega. Habla por sí sola la madurez espiritual. Cuando una persona es madura, a sí mismo se presenta. No necesita estar diciendo, mire, yo soy. Es que yo soy así, es que yo soy humilde. Es que yo soy pilas, es que yo soy un apasionado. Eso se va a notar. Y recuerdo a alguien también que escuché hablar de esa forma, hablando de sus cualidades, hablando de lo que era en el Señor, ¿verdad? Pero poco a poco fuimos viendo su impuntualidad. Y eso me sorprendió y dije, qué tremendo es cuando tenemos un concepto de nosotros mismos, pero cuando la evidencia es completamente alejada de los principios del Señor. Gloria al Señor porque nos habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Y creo que Misión Cristiana del Calvario es tiempo de que mostremos esa madurez, primeramente con el cuerpo de Cristo. Porque a veces ya nos conocen y nos dicen, cuidado con fulana, ¿verdad? Porque conocen a lo mejor que somos descuidados, porque conocen a lo mejor que somos un poquito desordenados en algunos aspectos. Entonces no hemos dejado que esa madurez pueda salir a luz. Les repito, la madurez es algo que se evidencia, es algo que no se puede ocultar. Es algo que fluye y tiene que ser notable en nuestra vida, porque así lo requiere el Señor. Amén. Esto mismo fue lo que el apóstol Pablo
amonestó, podríamos decir, a la iglesia de Corinto. En Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, si gusta me acompaña con la lectura. Ahí en pantalla nos aparece el texto, así que leámoslo juntos. Este es Reina Valera también y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces veamos ahí también en la pantalla. Tenemos el alimento que es la leche y tenemos el alimento sólido. La leche es para los niños. El alimento sólido es para los maduros. La leche tiene que ver también con inexpertos, pero el alimento sólido tiene que ver con expertos. La leche también, hablando espiritualmente, ¿verdad?, tiene que ver con los carnales, pero el alimento sólido es con las personas espirituales. Amén. Una persona madura, hermanos, es una persona a la cual se le puede confiar algo. No estoy hablando de que a lo mejor no vamos a cometer errores, por supuesto que sí, pero también sabemos corregirnos. Amén. También sabemos ir a la palabra del Señor para ver lo que está escrito y aplicarlo a nuestra vida, para que podamos nosotros tener esa expresión. Pero una persona inmadura es una persona que siempre está ofendida, a lo mejor, ¿verdad? Que no tiene solidez, que no tiene fundamento, todo le molesta, todo puede ocasionarle algún disgusto. Una persona inmadura es la persona que prefiere ese alimento sencillo porque no quiere compromisos, ¿verdad? Está muy ocupado en su vida, en los quehaceres cotidianos, está demasiado ocupada esta persona como para comprometerse con el Señor. Y les repito, está bien la leche espiritual en su debido tiempo y momento, en su debida etapa, pero el alimento sólido nos lleva más allá y a eso es lo que el Señor está apuntando. El apóstol Pablo decía algo tan verdadero y él decía, a pesar de que era un hombre, un ministro del Señor, que tenía fruto, que había evidencia, él decía, yo prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Pero hay personas que nos hemos quedado estancados, les repito, en alguna etapa, ¿verdad? A lo mejor fue algo glorioso, ¿verdad? Y ya no tenemos nada de qué dar testimonio, ¿verdad? Porque lo que damos testimonio es de lo que ya vivimos hace años. Y años y años y años, por falta de tener esa vivencia con el Señor. Es imposible de que tengamos una relación cercana con el Espíritu Santo y que nosotros seamos inmaduros. No podemos quedarnos niños si tenemos una relación constante con el Señor. Esta búsqueda de tener esa relación con Él, de tener esa comunión, de estar en sintonía con su propósito, de estar en sintonía con su palabra, porque reconocemos que necesitamos su palabra para vivir. Reconocemos que necesitamos de su Espíritu Santo, que necesitamos su guía, que necesitamos su presencia todos los días de nuestra vida, a cada instante, a cada momento. No somos personas independientes, somos personas que dependemos del Dios Todopoderoso, que dependemos de ese ser maravilloso y supremo, y por eso lo anhelamos y debemos de anhelar crecer. Si hay áreas en nuestra vida que han estado sin ser tocadas, sin ser transformadas, ¿verdad? Que hemos estado oyendo nada más, pero haciendo caso omiso a la palabra del Señor. Es tiempo de que nosotros
primero nosotros, el cuerpo de Cristo, podamos tener esa expresión de madurez y que podamos decir, verdaderamente me estaba perdiendo lo maravilloso de poder alimentarme de este alimento sólido. A lo mejor en casa, ¿verdad? La esposa está ya cansada de decirle al esposo, mira, esto tenés que cambiar, y esto, y esto, y esto, o viceversa, ¿verdad? El esposo ya se cansó de decirle a la esposa qué aspectos tiene que cambiar, y son aspectos desde hace 20 años que tienen tal vez de estar casados, ¿verdad? Pero que nosotros, así como dice la Escritura, que estas personas se hicieron tardas para oír, se hicieron, entonces nosotros también hagámonos personas confiables, hagámonos personas que buscan esa madurez, hagámonos esas personas a las cuales, en las cuales se evidencia esa vida de Cristo. Y les repito, hagámoslo primero con el cuerpo de Cristo para que luego las demás personas también, las personas de afuera, puedan ver esa solidez en nuestra vida. Pero a veces escuchamos ese dicho tan común, ¿verdad? Ay, para ser así, mejor no soy nada, dice. Y a veces la gente no está equivocada. A veces eso es lo que evidenciamos. Entonces, hagámonos personas maduras. Busquemos nuestro crecimiento espiritual. Busque su crecimiento espiritual. Anhelemos nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Que podamos decir, sí, he cometido errores, esta era mi vida, pero yo me determino en el Señor a tener una expresión verdadera de un hijo de Dios. No solamente por otras personas, ¿verdad? Puede ser no solamente por la familia, no solamente porque mi papá me ha estado diciendo, no solamente porque el pastor lo ha estado enseñando, sino porque yo necesito creerle al Señor, necesito tomar por obra su palabra, necesito que su palabra sea mi alimento, necesito que su palabra sea esa vida que yo quiero, que yo anhelo, porque necesito vivir correctamente, porque necesito vivir en la verdad. Amén. Busquemos, hermanos, con todo mi corazón, les digo, busquemos y anhelemos esa vida espiritual, esa madurez. Dejemos ya las cosas de niño. Es tan evidente, ¿verdad? Una persona inmadura, ¿verdad? Entonces dejemos. Yo sé que usted no necesita tal vez ser un teólogo o no sé qué nivel, ¿verdad? Para darnos cuenta que hay actitudes en nosotros que necesitan ser desarraigadas, de raíz. Lo que pasa es que muchas veces las dejamos, ¿verdad? Y solo vamos quitando lo de encima. Podemos ir quitando, ¿verdad? Lo visible, pero la raíz va quedando y tarde o temprano eso será evidente. Amén. Entonces vemos que la leche es para los inexpertos. Entonces digamos, yo ya no quiero leche. Yo quiero ese alimento que me va a llevar a alcanzar el propósito del Señor. No me voy a quedar estancada en algo, ¿verdad? No me voy a quedar estancada en algo que se enseñó, sino que voy a proseguir. Voy a alcanzar lo que el Señor tiene para mi vida. Y voy a concluir con este versículo en el libro de Hebreos, siempre en el capítulo 6, en el versículo 1, solo que esta versión es la versión Message. Y dice así: así que vamos, dejemos los ejercicios preescolares de pintar con los dedos sobre Cristo y sigamos con la gran obra de arte, crecer en Cristo. Hay otra versión que dice, dejemos ya esos ejercicios preescolares, dice, pero avancemos siendo fiel a lo que ya hemos aprendido. Por supuesto que sí, ¿verdad? Como les decía, no es mala la leche. En su momento fue bueno. Lo malo es que a nuestra edad o a nuestra vida en Cristo querramos seguir consumiendo
leche y dejando a un lado la vianda, ¿verdad? O el alimento sólido. Amén. Entonces busquemos lo excelente. Busquemos lo que nos va a nutrir, busquemos, porque cada uno somos responsables. Ya no puede decir la esposa, es que es por mi esposo, es que son mis hijos. O los hijos, ¿verdad? Es que mi papá, es que mi mamá. No, cada uno ya es responsable de ver lo que está dejando entrar a su cuerpo, lo que está dejando entrar a su corazón, lo que está dejando entrar a su vida. Y lo que yo dejo entrar, como en una ocasión enseñó el apóstol Abraham, ¿verdad? Todo lo que yo deje entrar va a afectarme de alguna u otra manera. Si es algo negativo, que lo dejo entrar, me va a afectar de una forma negativa. Pero si es algo bueno, es algo agradable, es algo perfecto, como la voluntad del Señor, también me va a afectar, pero me va a afectar para vida eterna, me va a afectar para algo glorioso, me va a afectar para esa dicha de vivir en Cristo Jesús. Amén, hermanos, en esta hora que el Señor les bendiga. Yo sé que el Señor ha hablado a nuestra vida sobre dejar esas cuestiones necias que son para los inexpertos. Dejar esas cuestiones de niños espirituales y que mostremos que somos personas maduras, que mostremos que somos esas personas a las cuales la palabra del Señor ha encontrado morada. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga ahí donde están.